tocar un tema muy interesante que es la mandioca. En los textos todavía hay algunos que hablan de que el origen de la mandioca es de las estribaciones andinas sobre Colombia y esa región. Sin embargo, antropólogos de último momento han determinado que la mandioca también es de origen paraguayo y también brasileño. Por lo tanto, podemos seguir diciendo que somos más paraguayos que la mandioca. Ahora, cuando vamos a hablar de la mandioca, tenemos que hablar de la importancia que tiene este cultivo en el campo. Estamos hablando de más de 180.000 hectáreas, que es muy importante porque hay 225.000 productores que están involucrados en el cultivo de la mandioca. Pero acá viene un punto. El 70% de ese cultivo queda en la finca para la nutrición de la familia y de los animales. El 20% va al mercado, que es lo que la gente compra en el mercado. Y el 10% va a la industria. Vamos mejorando, porque hace unos años atrás apenas el 5% va a la industria. Que vaya a la industria es fundamental para el productor. Por eso hoy vamos a mostrar muchas cosas. Cómo se hace la siembra de manos de un profesional que conoce mucho del tema, el ingeniero Julio Caballero, porque la gente muchas veces todavía está equivocada de cómo se conserva la rama semilla. Por eso hoy vamos a hacer un programa integral de mandioca y otra vez vamos a hablar de cómo utilizar la mandioca. Cuando vamos al mercado, nosotros tenemos la mandioca y hay que seleccionar no mandiocas muy grandes, porque cuando son más grandes contienen más fibra. La raíz de la mandioca es una raíz, la mandioca, tiene una cáscara fina, que es una película, y después tiene la propia cáscara de la mandioca. Esto sí o sí debe ser sacado. Cortamos la mandioca y vemos nosotros acá. Esta película que está acá se saca y se vende aparte porque tiene un gran aporte de nitrógeno. Aquí tenemos la cáscara de la mandioca que sí o sí hay que sacarla cuando se va a consumir. Por eso, hay muchas formas de sacar la cáscara. Una de ellas, acá ven cómo sacamos la cáscara de la mandioca. Esta cáscara debe ser eliminada sí o sí porque es la que contiene un glucósido cianogenético que es tóxico. Y aquí viene un punto. En muchos lugares dicen algunos que somos hipotiroideos, o sea, bajos de conocimiento porque consumimos mandioca. Porque en realidad el ácido cianhídrico que contiene la cáscara de la mandioca y la hoja de la mandioca sí produce hipotiroidismo. Pero si se le saca la cáscara y se la cocina, la mandioca se comporta como cualquier otra raíz que se cocina. Por eso, siempre hay que sacarle la cáscara. Una vez que se le saca la cáscara, nosotros la hervimos, si vamos a cocinarla. Si se hierve, tienen que tener cuidado de que esté bien cocinada. ¿Qué pasa con el hervor? Si llegase a haber algún rastro de glucósido cianogenético, o sea, ácido cianhídrico, eso se elimina con el vapor. Lo mismo después con el secado. Y aquí van a ver en el medio que la gente le llama el pabilo. Bueno, eso se lo saca para consumir. Y fíjense ustedes qué interesante que es cuando nosotros partimos la mandioca, porque tenemos una raíz excelente, de calidad muy buena, muy homogénea en este caso, y recuerden que esto es el que tiene la raíz, la proteína. La proteína en la mandioca es muy baja, 3%, pero la cantidad de energía que produce el almidón de la mandioca va por encima de los 3.400 kilocalorías, algo muy importante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces quieren comparar el maíz con la mandioca en cuanto a la propiedad de proteína y la energía. La mandioca tiene más energía que el maíz en el Paraguay por la posición geográfica que tenemos. O sea que es muy bueno aprender a consumirla adecuadamente. La mandioca, nosotros
Cuando la procesamos y la cocinamos, podemos hacer puré, podemos acompañar con la comida. Nosotros en el Paraguay la utilizamos en reemplazo del pan muchas veces para comer un buen asado. Pero les dije que había que seleccionar la mandioca. Y aquí viene el tema del agricultor. El agricultor tiene que tener 3 tipos de cultivo. Un tipo de cultivo que es la variedad de mandioca que el agricultor quiere para su consumo, una para la industria y otra para el mercado. Son 2 cosas diferentes que hay que tener en cuenta. Digo 2 cosas porque una es lo que uno quiere, qué variedad quiere, y lo otro que va a ser para la industria o para el mercado. Nosotros generalmente cosechamos la mandioca de 8 a 12 meses. El mercado quiere mandioca tierna, no quiere la mandioca guazú, quiere la mandioca tierna. Ahora, fíjense, existen 2 tipos de mandioca que hay que tener muy en cuenta. La mandioca dulce y la mandioca amarga o mandioro. La dulce es la que van al mercado, la que consumimos. El mandioro es el que se utiliza para la industria y no es recomendable para el consumo humano porque tiene mucho ácido cianhídrico. Tiene más de 100 partes por millón, que es lo tolerado para que una mandioca sea aceptada para el consumo humano y animal. Hemos hablado de la mandioca en el consumo fresco, o sea, la que va al mercado y que nosotros elegimos. No hay que elegir las raíces muy grandes porque son muy fibrosas. Hay que elegir a este tamaño, después ya de esto ya no es recomendable. Por eso muchas veces vemos que se quiere sacar, dice, qué grande una mandioca que tiene más, no sé cuántos, de 7, 8, 10, 15, 20 kilos. Sí, eso es muy lindo para mostrar, pero no sirve para el mercado. Y fíjense qué importante. El Paraguay es uno de los países que produce más mandioca por hectárea que otros países que tienen mejor tecnología. Antes eran 14.000 kilos por hectárea, hoy soy 16.000 kilos por hectárea. Pero si le aplicamos riego, podemos llegar a más de 40 y 50.000 kilos por hectárea. Imagínense ustedes que un productor en una hectárea, la diferencia de vender 16.000 kilos a vender 30 o 40.000, con una simple tecnificación, que es el riego. Bien, hablé de la raíz, pero la mandioca también tiene hojas. Y esa hoja se utiliza para muchas cosas. Cuando usted va a África, lo reciben con mucho gusto en muchos lugares y le ofrecen como una gran comida aquella que está preparada con hojas de mandioca. Y aquí viene el punto. África es uno de los grandes consumidores de mandioca y muchas veces por esa necesidad de comer se ha consumido mandioca cruda y eso no está recomendado porque sí puede tener problemas. Si la consumen cocinada no hay ningún problema. Les dije que la hoja, bueno, de la hoja podemos hacer ravioles como hacemos ravioles de acelga o lo que sea y si no, industrializarla. Tenemos la hoja de mandioca que la secamos y después de secada se tritura. Se puede llegar a esta textura sin ningún problema, pero también tenemos la harina de mandioca, que es un molido más fino, que es muy importante para los monogástricos, como los cerdos o en el caso de las gallinas, que tienen muchos problemas con la fibra, tiene limitantes. La mandioca es muy buena. Les dije que la raíz tiene 3.400 kilocalorías o más, solamente 3% de proteína. Pero la hoja de mandioca tiene más de 23% de proteína y además de eso, es muy importante, tiene muchos aminoácidos indispensables, como la metionina y la lisina, que son fundamentales para la alimentación, tanto humana como animal. Otro día les voy a contar una experiencia que hice en cerdos, que es muy importante, que rompimos todos los mitos de que la mandioca no podía utilizarse hasta más de un 20 o 30% en la nutrición de cerdos. Nosotros hicimos un trabajo en la universidad y demostramos que se puede utilizar suplementando lisina y metionina. Antes trozábamos la mandioca y teníamos el popí. Está el popí integral,
o sea, el secado de la mandioca, con la cáscara, y también tenemos el trozado de la mandioca sin cáscara. Pero tuvimos la suerte que en el Ministerio de Industria y Comercio, el ingeniero Cañete desarrolló una máquina que hace el corte de la mandioca más fino, y eso que ha hecho nos permitió que en menos tiempo se saque una mandioca más fina cortada y se seque en menos tiempo. Fíjese este detalle que hicimos acá. Bien tapado el popí. Porque si no, una vez que el popí está seco, se comporta como cualquier grano y es presa del gorgojo. Y ahí nos estropea la producción. Por eso, fíjense ustedes, si no acondicionamos bien la mandioca, el gorgojo, como el maíz y cualquier otro grano, se hace presa de ellos y nos destruye la calidad de la mandioca. Una vez que tenemos el popí, vamos, y es ahora la harina de mandioca. Fíjense que está bien conservada, esto tiene más de un año. Y como está bien cerrado, no tenemos el problema del gorgojo. O sea que eso nos permitió tener una harina sin gluten, que eso es muy importante para aquellos que no tienen tolerancia al gluten, los celíacos. Y aquí tienen otra oportunidad de utilizar la harina de mandioca. Es muy diferente hablar de harina de mandioca que de hablar de almidón. Son dos cosas diferentes. El almidón se puede obtener artesanalmente o la industria. El Paraguay hoy en día es uno de los principales productores de almidón. Exporta mucha cantidad de almidón en el mercado internacional y también en el uso nacional. Pero aquel que quiere comer un buen vellú debe conseguir un almidón artesanal. Como ven, tengan cuidado. Les dije un buen almacenamiento. Si hacen esto, está muy lindo presentado, está muy agradable, pero todo esto está lleno de gorgojo. Y hace que esto que hemos presentado, muy lindo, no nos sirva para llevarlo a la casa y mantenerlo más de 15 días. Por eso, las presentaciones y el almacenamiento de la mandioca tienen que ser hechos adecuadamente.